Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta tarde con Funcadi. Qué rico poder estar nuevamente en estas tardes compartiendo con todos ustedes. Hace días no nos veíamos en pantalla, pero digamos que aquí en Bucaramanga con los pacientes que habían estado de manera presencial en las actividades, ya habíamos tenido la oportunidad de vernos. Así que qué rico, bienvenidos. Hoy tenemos una charla espectacular con la doctora Jessica, nuestra psicóloga, sobre los cuidadores y obviamente su cuidado, porque tener muy bien a los cuidadores significa que vamos a tener unos cuidadores excelentes para poder cuidar de nuestros familiares. Así que hoy la charla va a estar muy interesante. Bueno, y antes de empezar, yo creo que ya todos vieron la imagen de los acuerdos que siempre tenemos y que es importante recordar y que cumplamos en cada uno de los talleres. Entonces, uno, mantener siempre el micrófono cerrado. ¿Para qué? Para que todos puedan escuchar, ¿sí? Porque todos queremos aprender, todos queremos escuchar y si alguno abre el micrófono y empieza a hablar, pues no le vamos a dar la oportunidad a todos para que puedan escuchar bien. Dos, escribir en el chat su nombre y su número de cédula. Es importante para poder identificarlos. Como les dijo Jorge Iván en el taller pasado, tranquilos, que en la grabación, cuando pongamos el video en YouTube, no van a salir ni sus nombres, ni sus números de cédula. Eso es algo supremamente confidencial, que solamente va a quedar en este caso para Funcadi, pero en YouTube no van a aparecer ni sus nombres ni sus números de cédula. Así que tranquilo, lo pueden escribir con toda tranquilidad. Y el tercer acuerdo es que todas las preguntas que tengan, por favor, las realicen por el chat y las vamos a estar respondiendo al finalizar la charla. La doctora Jessica va a tener un espacio para responderles todas las preguntas que ustedes tengan acerca de la charla del día de hoy, ¿vale? Es importante y es que sean preguntas sobre la charla, porque muchas veces hemos identificado que hacen preguntas que no están relacionadas con la charla, sino ya son casos muy puntuales y muy personales. Entonces, por favor, tener en cuenta esos tres acuerdos para que esta charla fluya de la mejor manera. Bueno, y antes de empezar con la doctora Jessica, que ya está lista, les recuerdo que esta semana tenemos los talleres de actividad física. Entonces tenemos el jueves las pruebas físicas fitness en Cúcuta a las 2 de la tarde. Cúcuta el jueves a las 2 de la tarde. Recuerden, siempre en el ecoparque. ¿Vale? Allá los van a estar esperando, van a estar todos los chicos de actividad física, Mónica, van a estar muy pendientes de todos ustedes para que sea una actividad bien divertida. Y el viernes 27 de mayo van a hacer las pruebas físicas fitness aquí en Bucaramanga a las 8 de la mañana. Ojo, en Cúcuta son a las 2 de la tarde y el viernes aquí en Bucaramanga son a las 8 de la mañana para que no se vayan a confundir. En Cúcuta y acá en Bucaramanga, las chicas de Funcadi los van a estar llamando para confirmar que van a asistir de manera presencial a la actividad, ¿vale? Entonces es importante para que cuando los llamen, ustedes les digan si van a asistir. Perfecto. Bueno, yo no les quito más tiempo porque ya la doctora está aquí lista. Aquí le vamos a dar entrada a los pacientes que están pendientes para que ya se están conectando. Así que por aquí me dice Olga Galeano y María Olimpia que no escuchan nada. ¿Ustedes cómo me escuchan? Dedito arriba o 777 en el chat para saber si sí me están escuchando. Sí, 777. Perfecto. Quiere decir que me están escuchando muy bien. Por favor, la persona que escribió, por favor, verifica que no tengas de pronto el volumen muy bajito o que tengas bloqueado el sonido en tu celular y por eso no puedas escuchar bien. Así que, hola doctora, bienvenida. Ahora sí los dejo con la doctora. Un abracito, nos vemos al final de la charla. Hola, Hola, buenas buenas tardes a tardes a todos, ¿cómo todos. ¿Cómo están? están? Bueno, como siempre un gusto estar acá con ustedes. Hoy traje una charla muy interesante, con muchas ganas de hacerla desde hace tiempito, porque ya hemos escuchado en varios momentos que tenían varias dudas todas las personas que tal vez están al cuidado de un adulto mayor o que a veces tienen algún familiar de pronto al que están en cuidado que no necesariamente tenga pues con los problemas de adulto mayor, sino que tenga demencia. Entonces, digamos que la idea de la charla de hoy es tratar
tocar ambos espacios, todas las personas que tienen cuidadores de Alzheimer, de demencias y todos nuestros adultos mayores. Entonces, va a ser una charla bastante digamos que tiene muchos detalles que me gustaría que de pronto sacaran una hojita, un cuaderno y empiecen a anotar, porque hay información que les va a servir. Entonces, empecemos de una vez. Vamos a iniciar con introducirlos un poquito a qué es lo que queremos tocar hoy. Cuando nosotros somos cuidadores o cuando nosotros asumimos la responsabilidad, muchas veces no tenemos idea de lo que nos enfrentamos. Y pasa que a medida que la persona a la que nosotros cuidamos y su enfermedad va avanzando, empezamos a darnos cuenta que de pronto es un poco agotador, de que empezamos a tener dificultades con el comportamiento de la persona, que a veces también empezamos a notar que hay más cansancio o poco tiempo para bienestar propio. Entonces, hay que empecemos por entender que digamos que tomar la actitud de un cuidador va a requerir de ciertas habilidades que toca empezar a desarrollar. Cuando nosotros decidimos cuidar a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestro familiar, que de pronto ha empezado a presentar una serie de inconvenientes de salud, tenemos que tener en cuenta que eso va a afectarnos de algunas maneras, tanto financiera como emocional y socialmente. Por eso es importante educarnos, por eso es importante que empecemos con, por ejemplo, con este taller de introducirnos un poco a qué nos vamos a enfrentar y qué herramientas podemos tener para empezar a tener más conocimiento y a involucrar a otras personas, porque la idea es tratar de que ustedes entiendan que siempre es bueno tener redes de apoyo y tener acompañamiento familiar o social dependiendo de los casos. Entonces, hoy vamos a tocar varias cositas. Inicialmente vamos a conocer cuáles son las principales enfermedades que afectan al adulto mayor, por qué se presentan, qué pasa con el adulto mayor y qué pasa con la persona con Alzheimer al continuar o que se haga más progresiva la enfermedad, y entre otras cosas, cómo ayudarnos nosotros mismos en todo este proceso y cómo buscar ayuda. Entonces, empecemos porque hay algunas personas que tal vez no tengamos conocimiento, y la idea es que llevemos un panorama súper completo sobre el adulto mayor y sobre el cuidador. ¿Por qué nos enfermamos cuando estamos en la adultez? Muchas veces quisiéramos que nuestros padres, que nosotros mismos no llegar a la edad mayor, a la adultez, y pensar que no vamos a tener ninguna enfermedad o que nuestro cuerpo siempre va a ser igual de glorioso que cuando tenemos 20 años. A medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a tener deterioro de ciertas capacidades que son cambios relacionados con la edad. Por ejemplo, empezamos a ver que nuestra piel pierde elasticidad, que los huesos están mucho más frágiles, digamos que nuestra habilidad cognitiva empieza a deteriorarse un poco, entonces empezamos a tener pérdidas de ciertas cosas de memoria, entre otras cosas. Las consecuencias de malos hábitos alimenticios, de vida, hábitos de higiene durante nuestra vida, pues nos traen secuelas y son gran parte de las complicaciones que vamos a tener después. Entonces, vamos a conocer un poco cuáles son esas enfermedades más comunes y qué es lo más frecuente en el adulto mayor. Iniciamos con las enfermedades neurológicas y mentales, que son pues las que más campo tenemos a veces conocimiento, que es como el tema de la pérdida de la memoria, pero dentro de las enfermedades neurológicas, en todos estos deterioros cognitivos, hay algunos factores que influyen en estos factores, que son, por ejemplo, los genes, haber tenido historial familiar de pronto de demencias, de Alzheimer, que haya habido una ACV o accidente cerebrovascular, lesiones traumáticas, de pronto golpes en la cabeza, haber tenido consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, digamos que hayamos sido personas expuestas a mucho estrés durante la vida. Ya sabemos que también los hábitos alimenticios influyen mucho, haber tenido enfermedades graves tales como el cáncer
o haber tenido, y eso es interesante porque muchas veces, digamos que las otras las conocemos un poco más, pero el estar solo, sentirse aislado o aislarse también es un componente importante en que aparezcan enfermedades neurológicas y mentales. Entonces, conocemos de entre las más comunes está la artritis y la artrosis. Digamos que no voy a profundizar porque para eso están los profesionales, pero vamos a tratar de tocarlas y de conocer un poco sobre cuáles son. Conocemos que la artritis, y empezando porque la artritis y la artrosis son súper diferentes. La artritis se caracteriza por la inflamación o hinchazón de las articulaciones, y la artrosis aparece como la degeneración del cartílago que se va generando con la edad, y eso hace que cada vez que nosotros tengamos movimientos, pues haya más dificultad motora, pero también más dolor. Es probable que la mayoría de los adultos mayores tengan artrosis en alguna parte del cuerpo. En otras, digamos que las enfermedades neurológicas más comunes en el adulto mayor es la enfermedad de Alzheimer, que la hemos escuchado bastante, a la cual le tenemos mucho miedo. Las demencias, que están dentro, la enfermedad de Alzheimer, ya la vamos a hablar, está dentro de las demencias, y el Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es el trastorno del movimiento que ocurre cuando ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de sustancia que se llama la dopamina. ¿Qué se caracteriza el Parkinson? Hay temblor en las manos, que es la que yo creo que más frecuente y conocemos, en los brazos, en las piernas, en la mandíbula y en la cara. Hay rigidez en los brazos, en las piernas y en el tronco. Hay problemas de coordinación y de equilibrio, y hay lentitud de los movimientos. Esos conocemos como la enfermedad de Parkinson. Dentro de las demencias pues afectan a todas las personas, no necesariamente por personas que están en ciertos sectores sociales. A todos nos puede afectar, a todos nos incluye, y encontramos varias. La más común, la enfermedad de Alzheimer, porque ella destruye las células y los nervios del cerebro. Entonces, al haber una ruptura, hay un impedimento de los transmisores que van hacia esas partes y envían funciones al cerebro. Entonces empieza a haber un déficit, digamos, en todas el almacén de recuerdos, de memoria. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esa es la más común. También encontramos la demencia vascular, que ocurre cuando hay un daño en los vasos sanguíneos. Esta se puede dar de manera repentina, es más bien como, es menos probable que ocurra, pero últimamente ha empezado a aumentar los casos, también por los factores de los hábitos, y todos los factores de riesgo cardiovascular ahora están un poco más evidenciados, que es más consecuente a que haya una demencia vascular. Y hasta una aún más extraña, que es la demencia de cuerpos de Lewy, que es muy similar a la del Alzheimer, pero también afecta otras áreas, y y viene como en un combo, por decirlo así, con el Parkinson. Entonces digamos que empieza a haber también una dificultad motora. Estas serían como las más comunes: la demencia, la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, que son las que más escuchamos. La demencia senil es un término que ya no se usa, no está catalogada. Entonces, cuando empecemos a ver de pronto que hay algún diagnóstico de demencia senil, la idea sería preguntarle a nuestro profesional que nos explique un poco más a cuál se haría referencia, porque ya la demencia senil como tal no existe. Bueno, y hay una aún más extraña, pues la quería traer a colación porque puede que haya uno que otro caso que conozcamos, y es la demencia frontotemporal. Resulta que cuando hay una deficiencia o cuando empezamos a ver problemas en las demencias, lo que más suele afectarse es la memoria, ¿sí? Que la vemos en el Alzheimer, que es la que más conocemos y más miedo nos da. En la demencia frontotemporal se afecta más la parte frontal, y esta es la que influye más hacia la personalidad y al comportamiento. A estas personas se les afecta más la conducta, todo el tema de su personalidad cambia.
Entonces, esto es un poco menos frecuente, pero puede que haya y exista a uno que otro caso. Bueno, la demencia empieza a afectarnos en diferentes etapas. Es importante que conozcamos en qué etapa puede estar nuestro adulto mayor o la persona a la que tenemos al cuidado. Inicialmente, el adulto mayor, cuando empiezan las primeras etapas y es la que nosotros consultamos al médico, es porque empezamos a ver que la persona tiene unos pequeños olvidos, se vuelven olvidadizas, como que no recuerdan dónde dejaron el celular, las llaves, empiezan a tener dificultad para tomar decisiones o a veces como que no le, textualmente a veces como que le decimos algo y no lo entienden. Entonces, esas son las primeras etapas en las que empieza a evolucionar la demencia. También es probable que la persona se empiece a perder o que digamos que salga solo y se olvide en dónde está, o que está en casa y no reconozca de pronto el sitio en donde se encuentra. Esa sería la primera etapa de la demencia. Posterior a eso, normalmente dicen que hay entre unos 5 a 6 años entre la evolución a veces de la primera etapa hasta los 10 años a transcurrir entre la etapa 2 y la etapa 3, que esa sí suele ser mucho más rápida y vemos una decadencia del adulto mayor o de la persona a la que cuidamos de manera más traumática y un poco más agresiva. Entonces, en las siguientes etapas, la persona ya no se olvida de las cosas, ya le cuesta o no entiende cómo vestirse o asearse, o por ejemplo, si eres la persona que iba a hacer el mercado, ya le cuesta trabajo salir de su casa sin acompañamiento. La parte más agresiva de las etapas, pues obviamente es la tercera. En la tercera ya empieza a haber un problema con el comportamiento, la persona ya es incapaz de realizar las actividades por sí mismos, entonces ya requieren personas para que les ayuden con la rutina de autocuidado, para bañarse, para ir al baño, tienden a volverse más agresivos, a contestar feo, piensan, muchas veces he tenido pacientes que me han contado que se les olvida dónde dejan la billetera o esconden las cosas y se ponen agresivos y piensan que sus familiares los están robando. En eso ya están en etapas mucho más avanzadas y a veces es más difícil de tratar, por lo que ya requiere de profesionales que estén pendientes y tengan la medicación adecuada para esas etapas, porque las personas sí tienden a tener un deterioro y un comportamiento más agresivo. Cuando tenemos que cuidar a un adulto mayor que tenga demencia, en este caso es muy importante, quería como tocar el tema de las demencias como parte fundamental de este taller, porque las personas con demencia que son cuidadoras no están familiarizadas de pronto con los avances que va a tener la persona. A veces nos sentimos mal porque nuestro ser querido ya no es amoroso o se comporta de una manera diferente, ya no se ríe con nosotros o tal vez le es muy complicado mantener una conversación. Es normal que sentamos esa frustración, pero sí debemos tener en cuenta que ser cuidador de un paciente con demencia a veces para una sola persona es una tarea grande, es una tarea complicada. Si nosotros somos unas personas que somos más emocionales, más sensibles, nos va a costar mucho más la adaptación a entender cómo se empieza a comportar nuestra persona querida. Por eso es importante que nos empecemos a educar y empecemos a ser conscientes de los procesos que va a tener la persona en el deterioro con el tiempo y con los años. Bueno, las principales desencadenantes de las enfermedades mentales, conozcamos un poco porque a veces aquí ya también estamos hablando de los trastornos afectivos que vamos a conocer ahorita, que puede influir en que una persona haya desencadenado de pronto una enfermedad mental. A veces las pérdidas de un ser querido pueden llegar a ser traumáticas para una persona, pero también hay otras como pérdida del trabajo o unos choques emocionales, por ejemplo, de haber tenido aumento de estrés o un estrés demasiado grande en el trabajo también. Digamos que los problemas familiares de manera constante también generan a veces esos choques emocionales
que pueden llegar a repercutir a largo plazo. También el trauma, personas que hayan sufrido de situaciones de violación, de tortura, de guerra, personas que hayan sido sometidas a bullying intenso, esos o desastres naturales, todas esas son personas que son mucho más propensas a que puedan sufrir de un trastorno después con el tiempo. No necesariamente tienen que ser adulto mayor, pero sí que pues tienen más probabilidad de que ocurra. Entonces, la mayoría de las personas que han vivido situaciones de peligro, de constante alerta, tienden a ser más inseguras, tienden a sentirse más impotentes y a confiar menos en las personas y en el resto del mundo. Por eso tienden a aislarse o tienden a tener estos comportamientos depresivos o ansiosos ante los sucesos que han pasado y que no necesariamente tiene que transcurrir durante toda la vida para poderla presentar, sino que a veces el choque es tan fuerte que le genera un impacto emocional que va a repercutir en el futuro. Bueno, dentro de los trastornos mentales más frecuentes en el adulto mayor encontramos los trastornos del sueño, la depresión y la ansiedad. Los trastornos del sueño creo que es el número 1, casi que todos los adultos mayores sufren de insomnio o tienen problemas de apnea del sueño o el mantenimiento del sueño, se levantan muchas veces en la noche. Ahora, hay que tener, eso sí me gustaría, ya que me acordé de nuestros pacientes que a veces dicen que confunden levantarse varias veces en la noche al baño a orinar con que sea un trastorno del sueño. Eso es normal que nosotros vayamos más al baño a medida de los años, pero eso no tiene que ver con el trastorno del sueño de que sea un insomnio. Son cosas totalmente diferentes. Dentro de otras encontramos la osteoporosis. La osteoporosis aparece como una consecuencia de la disminución de la cantidad de minerales en los huesos. Ahí vemos una imagen un poco en la que es un hueso normal que es la blanquita, y la osteoporosis, que es el que se ve al lado, entonces empieza a estar mucho más delgadito y pues es mucho más propenso que uno tenga a sufrir alguna fractura cuando está en las caídas. Por eso es tan importante y por eso recalcamos tanto el uso de un buen calzado, de usar zapatos que vengan que aprieten el pie con cordones, no andar en chancletas, como se dice por la casa, y menos nuestro adulto mayor, porque es más propenso que se caiga, que se resbale, que tropiece con cualquier cosa de la casa, un tapete. Por eso es tanto el cuidado que tenemos y que recomendamos en casa de la prevención de caídas. Bueno, y una que conocemos bastante bien en nuestro programa de riesgo cardiovascular, y es la diabetes. Ya conocemos que la diabetes es una enfermedad que pues se da a niveles de glucosa que están demasiado altos. Bueno, hay diferentes tipos. Ya conocemos la diabetes que viene de los pacientes que son insulino dependientes y los pacientes que toman pastillita. Recordemos que la diabetes es una de las enfermedades más comunes que tenemos ahorita en el adulto mayor, la cual requiere un tratamiento específico. Tenemos muchos videos en los que podemos hacer un cursito que también nos serviría mucho, que dicta el doctor Francisco, la dictan nuestras enfermeras y yo creo que están colgados en YouTube, en la que podemos conocer un poco más y deberíamos conocer más a profundidad qué es la diabetes y cómo tratarla para que tengamos más conocimiento, más si nuestro adulto mayor es una persona que sufre de esta patología y no la conocemos a profundidad. Dentro de otras enfermedades encontramos las enfermedades del corazón. El infarto está considerado como una de las primeras causas de muerte entre las personas mayores. Después de la pandemia ha aumentado aún más, y dentro de los factores que influye a que ya estos son los hábitos alimenticios y tener enfermedades de riesgo cardiovascular, que ahorita las vamos a recordar. Los síntomas más comunes antes de un infarto suelen ser la disnea, la falta de aire, mareos, dolor en el pecho y en el brazo izquierdo y fatiga o cansancio extremo. ¿Qué hacemos si sentimos que alguna de estas? Bueno, la idea es ya conociendo un poco más de todas las enfermedades que hemos hablado.
¿Qué hacemos nosotros si sentimos que nuestro cuidador, nuestro esposo, nuestro padre o alguno tiene alguna de estas patologías o sentimos que es probable que tenga demencia o alguna de estas enfermedades? Lo primero y lo fundamental es buscar ayuda profesional. Necesitamos acudir al médico, en este caso los que están en Ecopetrol, acudir al Mega para empezar a hacer chequeos y empezar a detectar qué puede estar pasando con la persona adulta mayor. El segundo factor, y es muy importante, es empezar a ser radicales con los cambios de hábitos. Los hábitos nutricionales, hábitos físicos, de higiene, todo tiene que cambiar alrededor de la patología que es posible que tenga el paciente. Con la ayuda del profesional tenemos que empezar a ser un poco radicales, capacitarnos y empezar a comunicar a nuestros familiares y la red de apoyo qué está pasando con el adulto mayor o la persona con demencia, para empezar a efectuar un plan, porque sí es necesario que nos empecemos a capacitar, pero que tengamos un plan y ejecutarlo de manera responsable y juiciosa. Bueno, y acá empezamos ya con nuestros cuidadores, todos los que estén conectados en este momento y que estén presentes en esta charla. La idea de esta charla es para ustedes. Tenemos que empezar a entender que nosotros como cuidadores tenemos que empezar a comprender que las responsabilidades con el tiempo van a ser mayores, van a ser un poco más complicadas y van a requerir de nosotros el 100%. En las primeras etapas de las enfermedades, las personas pueden disfrutar de las actividades que hacían normalmente y a tenerlas acompañadas de nuestra paciente, de nuestro familiar, no sé, de nuestra pareja, a la persona a la que estemos cuidando. A medida que avanza la enfermedad, van a haber aún más complicaciones que nos van a empezar a frenar un poco las actividades que hacíamos en el día a día, que nos van a requerir que estemos más tiempo presente y pendientes de la persona. Entonces implicará que habrá que ayudarle más en el día a día, que no podamos dejarlo solo en la cama o en una silla, porque va a requerir de nuestros servicios. Tal vez la persona no va a poder ni siquiera decirnos que pueda ir al baño y pueda que se haga en el baño en donde sea que esté. Entonces nosotros vamos a tener que tener una demanda de atención mucho más grande y tenemos que empezar a mentalizarnos de que si no empezamos a sacar un espacio para nuestras actividades y nuestro bienestar, va a ser imposible que nosotros podamos cuidar a una persona sin enfermarnos. Entonces, las etapas en las que son posteriores a la enfermedad, hay un aumento de cuidado al adulto mayor. Vamos a tener que llevarlo al baño, vamos a tener que bañarlos, vamos a tener que vestirlos, vamos a tener que darles de comer posiblemente. Empecemos a conocer un poquito también que para la otra persona, para el paciente, para nuestro adulto mayor, es difícil empezar a pasar por todo este proceso. Ellos también se frustran, ellos también se sienten mal de empezar a perder la memoria, de empezar a perder la autonomía, de ya no ser capaces de caminar por sus propios medios, sobre todo la ida al baño. A la gente le cuesta mucho que ya alguien tenga que ir contigo al baño a ayudarte porque ya no eres capaz, o que ya te cuesta pensar en qué ponerte de ropa para el otro día. También hay dificultad para nosotros, incluso si nosotros cuando no vemos bien nos cuesta pedir ayuda para, ay, esto que era o que me recuerde. Imagínense una persona que ya no es capaz de oír, que ya no es capaz de ver bien. Todas esas cosas son frustrantes para el paciente, son frustrantes para el adulto mayor. Mientras más nosotros entendamos que para la otra persona también es difícil, más fácil va a ser la comunicación que tengamos con ellos. Es importante preguntarle cómo se siente, cómo se siente acerca de su enfermedad, cómo la está llevando. Aún así la persona toca hablarle un poco duro, es importante tenerla en cuenta y empezar a entender que no es culpa de ellos estar enfermos. Sí, es importante que a veces no entendemos que la persona, por ejemplo, con demencia no hace las cosas de manera intencional. Ellos no quieren ser agresivos contigo porque sí, ellos no quieren ofenderte porque sí, no te quieren decir que tú te robas las cosas de la casa
sino que ya su capacidad cognitiva no da, su memoria no da y ya no reconoce igual, incluso a veces no te va a reconocer. Entonces no es culpa de ellos, pero tampoco es culpa de ustedes sentirse culpables porque ellos no lo entienden. Lo único es que empezamos a empezar, hay que empezar a ser consciente de que esto va a ocurrir de manera que sea mucho más fácil para nosotros empezar a entender que la persona va a entrar en una decadencia. Por eso es importante cuidarnos. El cuidador tiene que obligatoriamente sacar tiempo para sí. Si alguna tarea empieza a ser difícil, empieza a generar estrés, es momento de empezar a caer en cuenta de qué estoy dejando de hacer yo en mi día a día, que me hace tanta falta y que la necesito porque si no, no voy a tener el 100% de energía para prestarse la atención a mi adulto mayor. ¿Qué necesito? Si de pronto en el día yo me acostumbraba a salir a caminar una horita y ya no lo estoy haciendo, voy a necesitar empezar a ver quién me puede ayudar a cuidar a esa persona mientras yo me tomo esa media hora o esa hora para caminar. Que yo creo que, ay, sí, no pasa nada porque no me la tome, pero realmente es necesaria porque es que necesitamos estar el 100% de energía para poder llevar a la persona todo el día y a mantenernos de buen humor. No es fácil. Si una persona no duerme, ¿cómo va a poder cuidar a una persona? Entonces, digamos que las horas del sueño también son importantes. No se nos olvide que el tema del sueño es casi una de las cosas primordiales, por lo menos para mí como profesional en psicología. Yo considero que una persona que no duerma tiene todos los factores para empezar a generar problemas emocionales porque no tiene la misma capacidad para comportarse emocionalmente ante las demás personas. Entonces es importante que tomemos tiempo para descansar, es importante que pidamos ayuda, que le pidamos ayuda a nuestros familiares, a las personas que son los familiares de nuestro cuidador, a nuestros hijos, a nuestra pareja o a quien sea que tengamos al lado que sea consciente de que estamos siendo cuidadores, a nuestros amigos, asegurarnos de tomar tiempo para planificar actividades para nosotros, un fin de semana salir a almorzar, así sea, mientras otra persona se queda a cargo de nuestro cuidado, de nuestro paciente, nos va a ayudar a nosotros a tener un respiro y volver recargados con las pilas puestas para empezar otra vez la semana. Entonces muchas veces pues digamos que los cuidadores de los pacientes que tenemos acá pues a veces son enfermeras, son enfermeros, que también es una carga emocional grande, pero cuando es un enfermero pues ellos cumplen un horario y ellos se van a su casa a descansar y se recargan con su familia o con otras actividades, pero cuando nosotros somos la pareja o somos el hijo que está a cargo del padre, y no hay nadie más en la casa sino nosotros tiempo completo, en qué momento nosotros descansamos, en qué momento dormimos, en qué momento hacemos comida, desayuno, almuerzo, limpiamos la casa, estamos pendientes de que se pare, o sea, todas esas cosas las tenemos que empezar a pensar, que de pronto nuestros hijos están fuera del país, tenemos que empezar a buscar soluciones, quién nos va a ayudar, de pronto quién podría ayudarnos a con las labores del cuidado, con la higiene, un primo, un tío, ¿quién nos podría ayudar de pronto a estar pendiente del adulto cuando nosotros comamos en paz, por lo menos poder almorzar sin estar preocupado de que si me paro o me desvío un poquito del baño, se va a caer o le va a pasar algo? También encontramos que muchas veces el cuidador empieza a sentirse solo, se siente aislado, el cuidador empieza a sentir que nadie se va a hacer cargo de la persona, de que no puede contarle a nadie porque va a quejarse de que, ay, pero eso es responsabilidad suya, o yo no tengo tiempo, yo estoy trabajando. Recuerden que las responsabilidades se tienen que compartir, uno tiene que empezar a cumplir funciones dentro de la red de apoyo, de apoyar, de empezar a hacer tareitas chiquitas que pueda hacer cada uno y que nos empieza a quitar responsabilidades a nosotros. Y acá empezamos cómo implicar a otras personas.
Como aplicar a cuidar a un adulto mayor presenta muchos retos, es importante hablar con otras personas sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros pensamientos, sobre cómo nos sentimos. Es importante que si tenemos la oportunidad de tener un psicólogo acompañante, un psiquiatra, un amigo cura, bueno, lo que sea, una persona que nos escuche, que nos oriente un poco a pertenecer a un grupo de cuidadores, eso nos ayudaría mucho a entender de pronto cómo están pasando otras personas del mismo proceso o cómo yo puedo empezar a manejar mejor mis emociones para poder cuidar bien a la persona. Y hacer saber a mis amigos y a familiares cuándo me vendría bien un descanso. Esas las deberíamos de anotar y tenerla en alguna parte de la casa para recordarnos a nosotros mismos que es verdad que necesitamos un descanso y que no podemos con toda la carga solos. Dentro de uno de los tips que yo les recomiendo para empezar, digamos que las personas, el adulto mayor a veces es un poquito terco, pero sí es importante que tengamos buena comunicación con ellos. Hay que tratar de ser compasivos con la persona que está enferma y tratar de aplicar un poco más el comunicarse, el tratar de decirle cómo te sientes. A veces no te va a responder, a veces no te va a decir nada, o a veces tú tienes tanta rabia que no quieres hablar con él. Páusate, cálmate y en el momento en el que te sientas de mejor ánimo, le puedes decir cómo te sientes, cómo has estado o muéstrale un poco de interés en que importa lo que él piense, lo que él opine sobre lo que sea que se esté tratando. A veces solamente como darle una sonrisa puede servir mucho para que la persona sienta que tú tienes empatía y que no estás fastidiado de verlo o de cuidarlo. ¿Qué utilizamos para comunicarnos mejor? Usemos frases sencillas, no nos compliquemos. No empecemos a decirle un montón de cosas. Tú sencillamente le puedes decir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Está bien así? ¿Te parece que está caliente? ¿Está frío? ¿Quieres algo dulce o caliente? ¿Dulce o salado o frío? Cosas así que ellos entiendan y que no sea, recuerden que ellos entre más fácil, entre más corta sea, más fácil entienden. Y recuerden que también es importante controlar nuestros sentimientos. Si nosotros vamos a hablar con una persona y estamos a un punto del estrés, no va a servir. Porque para qué, si la persona también va a sentirse como ofendida, porque pues igualmente ella no lo está haciendo a propósito y pues tú también le vas a contestar feo, entonces no van a sacar nada de la conversación. Y sacar tiempo para compartir también el adulto mayor contigo, que pueden hacer alguna actividad conjunta, que también eso ayuda a unir lazos y que la persona se sienta más confiada. ¿Cómo ayudar a las personas con el tema de la visión y la audición? Entonces, es importante que incluyamos luz en la casa, que los sitios estén iluminados, que haya, que la luz del baño siempre esté como prendida y más cuando sabemos que la persona se traslada constantemente al baño, hay que poner buena iluminación en el baño, que sepa cómo movilizarse dentro del baño. A veces sirve colocar avisos de imágenes porque la persona ya tiende a veces no a meterse a cualquier parte, a cualquier cuarto pensando que es el baño porque ya de pronto no está orientado. A veces podemos colocar avisos de que eso es el baño, este es el cuarto, esta es la cocina. Podemos colocar estos son los cubiertos o escribir esto es el azúcar, esta es la sal. Recordemos que hay muchas personas que sí pierden completamente la orientación. Entonces, entre más fácil y más plastilina sea para ellos, será mejor. Si la persona tiene dificultad para ver, hay que tener en cuenta que debe tener cerca las gafas. Si tiene dificultad para oír, tiene que tener los audífonos puestos. Recuerden, he tenido una paciente que de verdad no escucha nada y para ella era muy frustrante que su familia le hablaba y como no entendía, ella empezó a aislarse y ya no trata de no conversar con ellos porque le da pereza que no la escuchen. Le da pereza no escuchar tampoco, entonces no está haciendo, por eso es que vemos a nuestro adulto mayor que siempre está aislado por allá en una parte de la sala y nosotros estamos allá todos en familia y el abuelito ya
aislado y que nadie le habla, porque le cuesta escuchar, a la gente le da pereza hablar duro y a él le cuesta no entender. Entonces hay que tener en cuenta eso también, que si los audífonos le van a facilitar la conversación o el compartir, pongámoselos. Que eso, aunque le molesten un poco, al menos él va a entender y le podemos explicar. Papá, si usted se pone los audífonos me va a ser más fácil poderlos explicar las cosas o para poder tener una conversación los dos. Porque si te los quitan me va a tocar gritarte y tú te vas a malgeniar porque te estoy gritando y no me entiendes. Entonces hay que también facilitarle a ellos también y hacerlos entender que estos elementos son importantes para que haya más comunicación. Ayudar a mantener hábitos. Es importante que la persona tenga hábitos todos los días, que sepa que todas las mañanas se levanta y se toma un café y después de eso se arregla la cama y que después se toma el desayuno, después se baña, después se sienta a leer un libro o a escuchar la radio y que todos los días tenga una rutina y un orden de realizar las cosas. Que la persona se bañe, que la persona se cambie y se quite la pijama es muy importante. Hay que empezar a generar esos hábitos, que la persona se estructure. Más una persona que sufre, que empieza a tener pérdida de la memoria, es importante que todos los días realice la misma actividad para que la persona sea capaz de empezar a hacer, sea capaz de hacer las actividades por sí mismo, o por lo menos que no se desoriente tanto y que eso no le cause tantas consecuencias emocionales. Es importante que si la persona tiene una rutina, por ejemplo, de salir a caminar con la familia, se le trate de mantener lo más que pueda hasta que la persona ya pues no sea capaz o que ya las rodillitas no le den más para caminar, pero que sí lo puede hacer y era algo que hacía con la hija o con el nieto, se le mantenga lo más que pueda para que ella pues se sienta familiarizada, se sienta querida y se sienta como amena y en un ambiente familiar. Mm, Tener actividades matutinas también es súper importante, que haya algo que hacer en el día, en la mañana, que la mañana sea productiva, que lean, que haga juegos o que de pronto salga a caminar, o que juegue rompecabezas o haga terapias ocupacionales, pero que se mantenga ocupada y que no se postergue el sueño hasta las 11 de la mañana y se levanta prácticamente a almorzar porque pierde toda la mañana y no está haciendo ninguna actividad. La toma de decisiones es una de las partes más importantes eh, y una de las más difíciles para nosotros como cuidadores eh, o como familiares, porque muchas veces nosotros ni siquiera queremos hablar del tema. A nosotros, a veces cuando la persona mayor empieza a tener dificultades o estas enfermedades que empiezan a ser un poco más agresivas, nosotros no queremos hablar de la muerte, nosotros no queremos hablar si la persona llega hasta cierto punto de enfermedad, yo la metería a un hogar geriátrico. Lo he hablado con mi familia, he hablado con la persona sobre qué quiere cuando empiece. A veces a nosotros por la afectación emocional del choque de saber que la persona va a empezar a deteriorarse o que en algún punto ya no va a ser capaz o que yo ya no voy a ser capaz de cuidarlo, eh, lloramos, nos sentimos mal, tratamos de evitar el tema por años para, no, eso tú te vas a recuperar, no, eso tú tranquilo que nosotros te vamos a cuidar porque siempre vamos a estar ahí, pero muchas veces nosotros no vamos a ser capaces de cuidarlos solos, de realmente a veces yo también estoy adulta mayor y no voy a ser capaz de cuidar a una persona con Alzheimer y yo estoy, y si estoy igual, yo también súper complicado de salud, tengo muchas cosas. Entonces es importante que nosotros empezamos a conocer cuáles son los deseos de la persona. Si la persona realmente quiere ir a un geriátrico, si la persona cómo quiere morir, dónde quiere morir, si quiere estar en un cementerio, quiere que lo cremen, si todas esas cosas que son difíciles de hablar, hay que hablarles porque uno tiene que respetar los deseos del adulto mayor. A veces nosotros, ay papá, no, eso no hablemos de eso, que yo no sé qué, y el papá lleva toda la vida diciendo, a mí no me metan en un cementerio, yo quiero que cuando yo me muera me cremen y ya, ¿sí? Pero todas esas cosas no las tenemos en cuenta y a veces las personas sí las quieren hablar. A veces la persona dice, "Ay, cuando ya me vea muy mal,
y esté yo en un hospital y me digan que si me desconecta, desconécteme, yo no me quiero quedar. A veces nosotros como hijos queremos quedarnos y no, hagamos lo posible, pero nunca escuchamos a nuestro padre o a nuestra pareja decir, yo ya no quiero, cuando yo esté así, a mí no me gustaría quedarme y sufrir más, a mí desconécteme porque yo ya no me veo y ese tipo de cosas no las tenemos en cuenta. Hoy en día ya debemos ser más conscientes de que esas cosas pueden suceder y que debemos hablarlas porque es obligación de nosotros como familia escuchar y también digamos que es una cosa que tenemos que respetar de la persona que empieza a tener una patología, una enfermedad que se va a debilitar con el tiempo. Tomar decisiones empieza a ser difícil, pero mientras nosotros tengamos un grupo de apoyo, mientras conozcamos los deseos de la persona, a medida que pasa el tiempo, puede que al principio de la enfermedad la persona diga, no, John, a mí me cuidan acá en la casa, a mí no me mandan para ningún lado, pero puede que esos intereses de la persona vayan cambiando con el tiempo y ahí tenemos que empezar a estarle preguntando constantemente cómo te sientes, qué te gustaría hacer. Si la persona ya no entiende nada y ya no dimensiona, ya debemos recurrir a un grupo, a su grupo familiar, a nosotros, para tomar decisiones más enfocadas en el bienestar del adulto mayor, basada en las necesidades, en los deseos de la persona y en los intereses que esa persona siempre nos mostró a nosotros. Y acá les tengo un ejercicio y el ejercicio es algo sencillo, pero pasa con todo. Por ejemplo, ya tenemos a nuestro adulto mayor que va a la consulta y resulta que está sufriendo de tensiones altas o de, por ejemplo, el azúcar alto y entonces el médico recomienda que ya tiene que empezar a tomarse la metformina o que tiene que empezar a tomar medicamento para la tensión. Y entonces nuestra mamá empieza a decir que yo no tengo nada, yo no me voy a tomar eso, pero si yo estoy bien, yo no sufro de nada. ¿Qué debería hacer el médico y qué debería hacer la hija? O yo, por ejemplo, yo como hija, ¿qué debería hacer si mi mamá empieza a comportarse de esa forma? Quisiera que me escribieran para tener un poco de idea cómo es la respuesta de ustedes normalmente cuando hacen, porque la idea es que sean sinceros. ¿Qué es lo que le dicen normalmente a sus papás cuando empiezan a ponerse canzoncitos, cuando les dicen algo sobre la salud? Voy a darles ahí un momentico, a ver si escriben. Ahí tenemos una pregunta. Bueno, Sonia dice que yo le digo que son vitaminas. Esa es una buena estrategia, más digamos que también el paciente también debería de ser consciente de su patología. Bueno, digamos, no sé qué tan avanzado esté el, el, el usuario, el paciente, pero normalmente ellos deberían de conocer que deben tomarse el medicamento. Si todavía son conscientes y pueden tener como todavía decisiones propias. Bueno, vamos a ir pasando porque si no nos demoramos un poquito. El médico lo que puede explicarle es que tomar el medicamento le ayudará a su salud, puede disminuir el riesgo de propagación de la enfermedad o frenará los daños causados. Digamos que ellos les van a hacer un contexto sobre qué es la enfermedad, por qué es importante prevenir. Y la hija lo que puede decirle a la paciente es que es necesario que, mira, entonces digamos que ellos toca tratarlos como casi que un niño, hablarle un poco sobre las virtudes, sobre todos los beneficios que va a tomarse los medicamentos. Es, mamá, tú sabes que esto te va a ayudar a disminuir esos mareos que te dan constantemente. Si te tomas eso se te va a disminuir un poco o ya no vas a sufrir de más malestares en el futuro, por eso es súper importante. Recuerden que con ellos debemos ser un poco suaves, debemos tener paciencia. ¿Cómo ayudar a una persona adulta mayor a tomar decisiones complejas? Entonces, con el apoyo adecuado, la persona puede tomar decisiones complejas, como decisiones médicas. El apoyo a las decisiones se da con información correcta. Es importante que la persona esté familiarizada de los acontecimientos. Por ejemplo, a veces pasa mucho que
cuando ya les quitan a los pacientes administrar su dinero. Entonces, digamos que, es que usted ya no puede, deme la tarjeta de crédito porque pues usted ya no es capaz de tomar las decisiones por sí mismo. Pero sí tenemos que contextualizarlo, qué empezó a pasar y por qué le empezamos a quitar el dinero a ellos, ¿no? Porque papá, mire, entonces, vea, mire todos los gastos que usted ha tenido, estas cosas usted ni siquiera saben que se las he gastado. Si usted, digamos, ya no tiene conocimiento sobre estas cosas, a nosotros nos gustaría un poco y nos preocupa que usted pierda el dinero. Entonces, nos gustaría ver qué tan posible es que usted nos permita a nosotros que tomemos el control sobre las finanzas o que le demos cierto porcentaje y las otras cosas las maneje tal persona o elija quién le gustaría que lo pudiera manejar, ya teniendo en cuenta que sean personas que están a nuestro alrededor y que pues también no sea alguien totalmente extraño que no tenemos cómo estar supervisando. Pero sí debemos tener instrucciones que reflejen los deseos del adulto mayor, con o sin demencia, considerando sus derechos. También estas decisiones basadas en los amigos y la familia que lo conocen y que saben qué les gustaría. Tengamos en cuenta que el adulto mayor puede tener prioridades diferentes ahora a las que tenía antes. Antes, por ejemplo, cuando tenía 50 años, 40 años, 20 años, y que pues ya a los 80 años, pues obviamente su estilo de vida cambió y sus prioridades son otras. Ya no le interesa, digamos, ir a tomar café por fuera, sino ya está buscando estar en casa. O muchas de esas decisiones, por ejemplo, no van a coincidir con las tuyas. Por ejemplo, a ti como cuidador o como familiar, puede que lo que decida tu papá o tu mamá de irse a un geriátrico no sea lo mismo que tú, pero que él sí quiere tomar esa decisión y nosotros como familia tenemos que prepararnos a que eso es posible que pase. Considerar los deseos y los sentimientos, como les he venido diciendo, es importante. Los deseos que la persona ha tenido en el pasado y las que tiene en el momento, porque muchas veces podemos unir ambas cosas y con eso tomar mejores decisiones. Por eso entonces nuestros cuidadores que están acá presentes, yo les recuerdo la importancia de cuidar ese estrés, de relajarnos, de recargarnos de energía. Aquí hay unas imágenes más o menos que hacen como esa curvita que se está pasando y que digamos la fatiga, ese es ese amarillo que ven ahí, empieza a ser como el predominante en que nosotros nos sentimos cansados ya en el día a día y ahí es cuando tenemos que frenar y buscar ayuda y empezar a sacar espacio para nosotros porque después de ahí empezamos a irritarnos, a enfermarnos, a tener problemas de sueño, a tener problemas de rabia, de ira, de frustración. A veces utilicemos todos los recursos que hay ahora en internet, que nos brindan nuestra EPS, de zonas de meditación o adquirir al psicólogo o no sé, la terapia de la risa, hay muchísimas terapias ahora en internet. ¿Cómo pueden buscar por internet cómo bajar los niveles de estrés o tipos de meditación? Y van a encontrar infinidad. Relajamiento muscular, yoga, visualización, la terapia de la risa, hasta ir a cine, ir a comedia, leer un libro que nos gusta, todas estas actividades, ver una novela, todas estas cosas nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos y nos ayudan a estar más tranquilos. Es importante, por favor, que la hagan. Eso debería ser una cosa que hagamos todos nosotros los seres humanos, pero ustedes más, que debe ser una obligación, que deberían de tener una actividad recreativa al menos una vez por semana. Si no puedes hacer tiempo para ti, es posible que te canses mucho, lo que podría hacer que seas menos capaz de seguir prestando buenos cuidados. Es importante que realicemos actividades agradables, que pidamos ayuda a nuestros familiares para que nos brinden una manito cuando nosotros ya sentamos que estamos cansados o que necesitamos ir al médico o que de verdad necesitamos dormir. Si es asequible, busquemos. No, si ustedes tienen las capacidades económicas de tener una persona que les pueda ayudar, no duden en hacerlo, no lo posterguen, por favor, que si podemos tener una persona que nos pueda ayudar, así sea con los oficios de la casa, con eso ya nos estamos quitando un montón de responsabilidad.
Y acá les dejo una pregunta. ¿Qué actividades agradables podemos hacer? Me gustaría que esa sea una tarea que nos llevemos nosotros todos y la escribamos y las tengamos en cuenta porque el día que a veces no sabemos ni qué hacer con nuestro tiempo libre porque ya estamos tan colapsados de cuidar a alguien que cuando nos dan tiempo libre no sabemos qué hacer, anotemos qué actividades nos gustarían hacer. Acá les dejo algunos ejemplos. Escuchar música, y tocar un instrumento musical, porque hay gente que le gusta, por ejemplo, tocar guitarra, dar un paseo relajante, irse a caminar una montaña o ir a dar una vuelta, ir al centro comercial a ver ropa, si no vayan a comprar, pero si es una actividad que les gustaba, ir a comerse un helado, escuchar o leer, escuchar, no sé, o leer audiolibros, porque eso también a veces es relajante y estimulante, salir a comer, sea con la persona, o sea con amigos, o sea con un hijo. Cocinar también es un antiestrés bastante grande cuando no es obligatorio, sino cuando hacemos algo que nos gusta. Hay gente que le gusta ver animales, ver pájaros, también hacer manualidades, ver álbumes familiares, mirar fotos, recibir visitas de nuestros familiares, de nuestros seres queridos y hablar y recordar cosas felices que nos hayan hecho en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos podemos sentar a hablar con nuestros amigos o con nuestros familiares sobre todas esas aventuras que hemos tenido en la vida y que nos hacen sentir como que todo lo que hemos hecho en la vida ha valido la pena y que de verdad que vale todos esos momentos felices que hemos tenido, incluso con nuestra paciente o nuestro familiar que ha estado enfermito. También es, ay, sí, mira, acuérdate de ese tiempo que estábamos antes de que tú no pudieras caminar tanto, recuerda cuando íbamos de viaje a tal parte. Acá Gloria Esperanza escribe que le gusta pasear en el campo, ir a viveros, los viveros, todas las que les gustan las actividades de jardinería, esas son muy chéveres, digamos, jugar parques también los rompecabezas, todas esas actividades, ir a nadar también es súper desestresante, entonces también se los recomiendo un montón para todos los que tengan la posibilidad y tengan una piscina. Tengamos en cuenta entonces para ir cerrando que hay muchas maneras diferentes de afrontar los acontecimientos, que los pensamientos negativos pueden hacer que nos sintamos mal. Si nosotros no tratamos de buscarle soluciones a las cosas y nos metemos más en todo lo triste, ahí vamos a seguir. Al pensar de forma diferente, podrías sentirte mejor y serás capaz de afrontar mejor los acontecimientos. Y los pensamientos útiles e inútiles pueden determinar cómo respondes ante una situación. Si nosotros decidimos ver la vida de una manera un poco más positiva, de encontrar que un suceso que nos pase, podemos decir, ay, esto es terrible, yo porque yo no sé qué, pero no busco solución, eso es un pensamiento inútil. O puedo decir, bueno, ya pasó esto, ¿qué puedo hacer? Eso me va a quitar estrés y me va a quitar ansiedad. Actividades que puedo hacer con el adulto mayor, todavía puedo ir con el adulto mayor a hacer las compras, hacer el mercado, cocinar juntos, poner la mesa, permitirle a la persona que haga la mesa, que limpie la mesa, que ponga los platos o que lave los platos. Son actividades sencillas, pero que muestran independencia al adulto mayor. La pérdida de memoria ya sabemos que es normal en el adulto mayor. Afrontar la pérdida de memoria puede ser estresante tanto para el cuidador como para la persona. Asegurarme de que el adulto mayor siempre lleve identificación son cosas importantes y a tener en cuenta. Acá Blanca nos escribió que me gusta ir a comprar telas y comprar matas y sembrar y recoger frutas. Bueno, mira, esas son actividades sencillas que pareciera que son complicadas, pero a veces las podemos hacer y a veces nosotros mismos nos quitamos esa posibilidad. Los cambios de comportamiento que yo les decía anteriormente son normales en las personas que pues de pronto sufren de demencia, como agresividad. Los cambios de comportamiento que suele tener el adulto mayor: empieza a tener dificultad para dormir, depresión, ansiedad, agresividad, y a veces estas cositas nos pueden hacer sentir muy mal. Recordemos que la agresividad a veces suele ser más frecuente en
en pacientes con demencias. Los adultos que no tengan esta patología, de pronto sí es por mal genio, y ahí sí tenemos que hablar con ellos para que moderen un poquito este estado de ánimo. Y hemos terminado, ahora vamos para la parte de respuestas, preguntas y todo lo que tengamos. Espero que les haya servido la información. Yo sé que fue bastante, pero era importante que sacáramos todo lo que podíamos para llenarlos de conocimiento. Doctora, muy interesante, muchísimas gracias. Yo creo que ahí hay personas que tienen ya algunas preguntas. Bueno, algunos han escrito también todas las actividades que les gusta realizar. Ya tú puedes ir ahí leyendo en el chat si tienen alguna pregunta. Bueno, aquí dicen, buenas tardes, yo soy la hija y a veces no sé qué decirle cuando me pregunta por sus papás o por mi papá que también está muerto y cada rato lo hace, que si vino a almorzar o que si ya llegó, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, esa es una de las más frecuentes que tenemos a veces con el paciente adulto cuando empieza a perder la memoria. Inicialmente, muchas personas decían que era mejor decirle mentiras que decirle que seguía, o por ejemplo, que está enfermo o que está vivo. Lo importante es que reconozcamos que cada vez que él pregunte eso, vamos a tener que buscar la misma respuesta, pues para que sea más fácil. Pero sí es importante decirle, mamá, eh, en este caso son que sus papás, tus padres murieron hace muchos años, de viejitos, porque ellos, ya tú tienes 80 años, ellos fallecieron hace más de 50 años. A veces les puedes decir como, mamá, en algún momento me preguntaste, te voy a contar, tus padres fallecieron hace algunos años. O por ejemplo, si es en el caso de que ella esté preguntando, por ejemplo, por un hijo, en otro caso que porque no viene a almorzar, mamá, en este caso, ella no, tengo que contarte algo, yo sé que te vas a poner triste, pero tus padres fallecieron hace muchos años. Es normal que ellos vayan a llorar las 1000 veces cuando ellos preguntan eso y a nosotros no nos gusta verlos mal, pero es normal porque ellos necesitan tener a veces un poquito el choque para entender y ellos vuelven y están bien al ratico, pero sí es necesario que lo digamos porque es mejor que ellos estén conscientes de la situación o de lo que está transcurriendo tanto con el familiar de pronto que acabó, falleció hace poco como el que falleció hace muchos años. Muchas gracias, doctora. Bueno, aprovecho mientras terminan de escribir las preguntas para invitar a todos esos cuidadores, porque sabemos que hoy están conectados muchísimos cuidadores, invitarlos a a todos los talleres de actividad física. Es importante, como decía la doctora, que ustedes saquen esos espacios de esparcimiento, de recreación, espacio realmente para ustedes, para que no se olviden pues de esa vida que también tienen, que no es solamente cuidar, en este caso, a su papá, a su mamá, a su esposo, a sus hijos, sino también espacios de crecimiento y de desarrollo personal para ustedes. Entonces, por eso pues es importante que ustedes asistan a todas estas actividades para todos los cuidadores. Los invitamos, sean o no sean, pues, que sus padres sean beneficiarios, en este caso de Ecopetrol, o su esposo, o en este caso sus hijos, los invitamos a que asistan, que no necesariamente ustedes tengan el servicio de Ecopetrol, pero sí los invitamos a que asistan a todos los talleres de actividad física para que se recreen, se despejen y puedan llegar a casa con nueva energía para afrontar esos desafíos que se presentan con nuestros pacientes, como ya decía la doctora Jessica, que pueden tener Alzheimer, que pueden tener o cualquier otra condición que haga pues que finalmente nosotros los estemos cuidando. Dice, ¿qué hacer cuando los hermanos o familiares no ayudan en el cuidado y no hay dinero para pagar a otra persona? Bueno, Cristina, esta también es una dinámica que pasa mucho en las familias. Suele pasar que uno de los hijos tiende a ser la persona
que cuida a los padres que tienen estos problemas y los otros familiares viven lejos o no son partícipes. Cuando no hay un acompañamiento, que no hay dinero para poder tener una persona extra, es importante que ya se vuelva casi que una obligación de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestros hermanos, en este caso, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo, de que tienen que participar de las actividades del adulto mayor. Yo entiendo que a veces si uno no los cuida y las personas no están pendientes, entonces uno dice, no, pues o sea, si yo no hago nada, igual ahí va a seguir la situación. Pero sí es importante que ustedes hagan, le hagan partícipe a todos los hermanos de que es una obligación y de que tienen que colocarse unas reglas para que esas personas también participen del cuidado de la persona. Entonces, digamos, si la persona vive en la misma ciudad, tú tienes que decirle, por ejemplo, bueno, yo me voy a encargar de estar presente con mi papá toda la semana y yo te pido que por favor el domingo de 8 de la mañana a 12 voy a salir a hacer unas diligencias o voy a salir a almorzar con mi familia. En ese transcurso de tiempo, yo si quieres te llevo a la persona hasta tu casa o tú vienes, pero tú me ayudas a cuidarlo porque yo necesito sacar ese tiempo y porque no tengo nadie más a quien pedirle el favor. O sea, eso es una obligación. Ahora, si definitivamente en estos casos no se está brindando la posibilidad, también tenemos que empezar a generar una red de apoyo alrededor con familiares, amigos, vecinos cercanos que nos puedan tender una mano mientras nosotros nos sentimos agotados y también en tener en cuenta que si tú ya no sientes que no tienes ninguna red de apoyo alrededor, que no hay nadie, recurras a los servicios de trabajo social porque eso ya está estipulado y es una obligación como familia que uno tiene que estar pendiente también de sus padres. Igualmente, pues cabe aquí como resaltar que existen pues unas responsabilidades legales y que pues ya ahí sería bueno también asesorarse desde el área jurídica con un abogado porque si bien nosotros como hijos también tenemos unas responsabilidades con ellos, ¿vale? Entonces sí es bueno que te asesores con un abogado porque ciertamente todos debemos cumplir con esas responsabilidades, ¿vale? Bueno, dicen por aquí, espera que estoy viendo las preguntas. No sé si tú las alcanzas a ver ahí. Bueno, dice mi mami por aquí. ¿Qué hacer cuando el paciente es muy terco y no se deja ayudar y es muy rebelde y agresivo con el cuidador? O preguntaban más arriba. O cuando no quiere hacer actividades como caminar. Bueno, digamos que con el tema de los pacientes tercos hay que tener muy en cuenta la manera en la que nosotros nos estamos comunicando con ellos. Muchas veces nosotros lo hacemos como una demanda, una obligación, como papá, usted tiene que hacer esto. Ellos ya de por sí se vuelven un poco rebeldes, entonces la manera en la que uno tiene que tratarlo es explicarle en ese momento por qué es bueno. Papá, mira, sería bueno que saliéramos a caminar un ratico, porque eso es bueno para tu salud y yo también necesito salir a caminar un rato, me gustaría que me acompañaras. Esa podría ser una manera de tocar el tema. Si la persona de pronto dice que no, tú puedes volver a intentarlo unos minutos después, 15 minutos después y volverle a decir, papá, ven, deberíamos de pronto de salir a caminar un rato o de manera que si la persona está muy agresiva, en ese momento no deberías de seguir hablando con la persona, sino pausas y esperas a que la persona se baje un poco los niveles de agresividad para volver a tocar el tema. Porque si tú los tocas en el momento en el que él está más agresivo, pues no vas a sacar nada porque igual va a estar metido pensando que no, 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 no. Entonces puedes tratar de esperar un ratito y vuelves y haces otra vez nuevamente la pregunta. Bueno, no veo más preguntas, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, mientras nos escriben otra pregunta, pues están escribiendo que muchas gracias por la charla, es un buen aprendizaje. Pues permito recordarles que el jueves y el viernes tenemos
los talleres de actividad física. El jueves lo tenemos a las 2 de la tarde en la ciudad de Cúcuta, en el Ecoparque. Recuerden, las chicas de Cúcuta, en este caso, pues Mónica se va a estar comunicando con ustedes para confirmar su asistencia. Y el viernes lo tenemos aquí en Bucaramanga, en el Polideportivo Los Héroes, en el barrio El Mutis, a las 8 de la mañana. Las chicas también de acá los van a estar llamando para confirmar su asistencia. De todas maneras, en redes sociales les vamos a estar publicando los horarios y les vamos a estar publicando la dirección, sobre todo para los de acá de Bucaramanga, de dónde queda el Polideportivo Los Héroes en el barrio El Mutis, ¿vale? Bueno, ahí siguen escribiendo, muchas gracias y buena tarde, excelente charla, muy importante su explicación, doctora. Claro que sí, doc, muchísimas gracias. Yo creo que para todos este tema es muy enriquecedor porque si bien todos somos hijos y muchos somos hijos y padres en este caso y todos pues vamos en la evolución, pues vamos a envejecer y la idea siempre es tener pues una red de apoyo tanto para cuidar pues a nuestros padres como en este caso ir también educando pues a nuestros hijos para cuando llegue el momento de que nosotros seamos los que necesitamos esa red de apoyo también, ¿vale? Entonces, qué chévere poder contar con este espacio, doctora. Muchísimas gracias a todos. Por aquí preguntan, dice, ¿cómo hacer si el paciente está ya? Dice que lo mismo que preguntaban atrás, que era que si el paciente era terco para caminar, que si no quería caminar. Escriben, estoy estudiando acerca del cuidado del adulto mayor en el exterior, hice prácticas en un lugar donde había pacientes con demencia, lo que dijiste lo vi en el día a día, gracias por la charla. Claro que sí, claro que sí. Y excelente pues que te hayas formado y sepas realmente cómo es el manejo. Ese sería como el escenario ideal, que todos pudiéramos tener la formación como cuidadores. No necesitamos ser auxiliares de enfermería para poder cuidar a nuestros familiares, porque finalmente nuestra función como cuidadores es acompañar en la permanencia del día a día a los pacientes, a su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, qué rico que te hayas podido formar y que ojalá pues muchos de acá nos podamos formar como cuidadores algún día, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, muchísimas gracias, doctora Jessica. Muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Un abrazo, que estén bien. Adiós.